Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en Morelia, Michoacán, con el arquitecto Pepe Ramírez. Arquitecto, hola, Abraham. Muchísimas gracias por recibirnos. Ahora sí, platícanos. Nos platicaste en el capítulo anterior que hiciste las casas para venta. Son dos terrenos de 8 por 19, 8 por 19, orientación sur, orientación sur. y aproximadamente 210 a 220 metros cuadrados de construcción. Buenísimo. Y aquí la fachada responde a qué? Cuéntanos otra vez. También es una fachada en la que quisimos que tuviéramos esta pantalla. O sea, la recámara principal está al frente, pero no queríamos que la recámara principal pues, nos diera hacia las casas de los vecinos, donde los vecinos tienen su recámara principal también al frente. Entonces aquí mira, está la casa. Nos gusta siempre tener la recámara principal al frente. Ahí está la recámara principal con vista hacia mi casa que está al frente. Sí. Entonces, esa es vista casa. la idea de la Casa pantalla para ver la casa. es que tengas esta intimidad, Ah. pero que no te sientas oprimido dentro del espacio. Entonces, entre la pantalla y la recámara hay un espacio de 1 metro que es como una terraza transitable. Ahorita subimos y la vemos, pero acá se alcanza a ver, mira, en ese como cubo de cristal ahí. Es el pasillo y este hueco se deja ahí porque es el que nos da la visual hacia la parte de allá del cerro. Si tú te subes, sí tienes una parte de vista y ya no tienes casas ahí que te tapen. Ahí hacia el cerro. Por eso se dejó ahí la ventana, la Ok, apertura. ok. Por el ángulo, Sí, ¿verdad? por el ángulo de visual. Ajá, que Sí, te permitía sí. ver. Y los materiales aquí cambian. Aquí cambiamos los materiales. En aquella se buscó que fuera muy neutra, con blancos y grises, y en esta casa sí ya metimos madera. Ya no es las puertas blancas como en aquella casa, sino aquí sí buscamos utilizar, sí, esta misma idea de las pantallas de un solo material, pero aquí ya son de madera como tal. Y con tonos más oscuros también. Aquí a la cantera le hiciste unos cortes, ¿verdad? O sea, no, la instalaste toda en piezas de... Son de 9.5 por 9.5. Sí, son puros cuadritos. Buen trabajo ahí. Sí, mira. Ok. La distribución es prácticamente la misma, pero creo que la cuestión material hace que la casa se sienta diferente. Y en esta también quitamos la recámara en planta baja. Sí. Se siente muy distinto sin el barandal este de los tubos. Sí. La idea es que quedara flotada la escalera también en aquella casa, pero pues ya vimos, por temas de seguridad se puso el barandal. Y aquí cambiaste a madera. Sí, aquí usamos madera. Dar esta sensación de que estás en un ambiente más cálido. Aunque aquella también tiene pues su calidez porque la luz le da un toque, ¿no? Un toque muy distintivo. Esta amplitud, esta sensación de tranquilidad. Aquí metimos la madera, quizás también buscando una mayor cantidad de público. Luego al público le gusta que tenga estos elementos de madera y todo. Y en aquella fuimos un poco más de vamos a seguir una línea como tal, ¿no? Como de que los arquitectos buscamos que sea más neutral todo. Y en este caso sí le metimos estos detalles. Claro, en lugar de las puertas blancas, aquí pueden ver la diferencia. Este es encino, es Sí, chapa de es chapa de encino encino. natural, ¿verdad? Y la misma idea de ocultar los cuartos detrás de las puertas. Excelente. Que es un área de blancos. Pues aquí pueden darse una muy buena idea, jóvenes, si andas pensando todavía si haces tus puertas blancas o las haces de madera o las haces de qué. Pues ahí estás viendo la diferencia, ¿no? El aspecto que te da la casa con las puertas de madera o las puertas blancas. O simplemente del color del muro, ¿verdad? Sí. Porque si el muro fuera negro, las puertas eran negras.
Aquí los baños quedaron iguales, es prácticamente el mismo proyecto. Solo pues aquí el baño es más amplio. Sí, era lo que te iba a decir, el baño es más amplio aquí. Sí, es más amplio. Ah, es que aquí no tiene regadera. Aquí no tenemos regadera, es un baño nada más, porque aquí no hay recámara tampoco. Ah, entonces ganó el baño. Sí, sí le dimos un poco más de espacio. El piso es de porcelanato, ¿verdad? Es porcelanato, aquí es 60-120. Y aquí el espacio es más amplio porque no hay esa recámara. Ah, ok. La cocina también cambió un poco la distribución, es similar. Pero aquí sí tenemos esta barra de hornos que en aquella no teníamos. Aquí sí está súper amplio. En el otro proyecto veíamos que teníamos 7 metros desde el ventanal Sí, hacia el muro respaldo de los gabinetes de la cocina. ¿Aquí cuánto hay? aproximadamente 9. Sí, es bastante. Mira, podemos hasta checarlo. Aquí tenemos las huellas que miden 60-120. Entonces es 120, 120, 120, 120, 120. Aquí podemos hacer la cuenta. Oh, está enorme. Aquí les cabe el buen piano, jóvenes. Ah, y aquí cambia también el material de la doble altura. Se aplica un pulido. Se ve bien este pulido, ¿eh? Sí. Es el mismo material de pulido de pisos de Pegaduro. Se ve bien. También esta idea del monoespacio y tratamos de integrar pues toda la cocina junto con su área de servicio. Y este cambio de material aquí es para que tuviera cierto juego con la puerta de acceso al área de servicio. Ahí es un área de servicio también. Y aquí te pusiste el horno en torre. Sí. Sí, aquí lo dejamos en torre y acá abajo más bien dejamos un espacio de guarda. En la otra casa teníamos el especiero y un espacio para vinos y horno y aquí es todo espacio de guarda. Si quieres lo... Ay, son de estas puertas push. Mira. Perfecto. Un poquito más espacio de almacenaje. Sí, aquí tenemos un poquito más. La cubierta es de granito. Es de granito, Vía Láctea. También la parte del fondo es el mismo granito. Es un buen detalle, ¿verdad? Se ve elegante que suba la Sí, cubierta. sí hace una diferencia bien grande. Que le pongas granito a que le pongas el mismo... Otro material. Y esta es la campana extractora. Sí, está oculta. Ah, está La buena. ocultamos aquí. Fíjense, jóvenes. Y la enciendes acá. Funciona solamente con filtros, ¿verdad? Sí, Pero está perfecta. sí, se puede poner otro tipo de campana, pero pues, se ven más limpios si dejas la campana así oculta. Ujú. No, pues este espacio quedó muy, muy generoso. Ay, platícanos de la jardinería. Aquí en jardinería tratamos de que otra vez se integraran las enredaderas y de que crezcan a través del muro. Originalmente teníamos una plaga de hormigas aquí y les impidió que crecieran como quisiéramos. Entonces apenas como que están retoñando de nuevo. Bueno, fíjate, le pusimos unos alambritos para que crecieran, las hormigas se las acabaron. Y aquí, en lugar de tener la plancha de concreto como en la otra casa, pues optamos por esta piedra blanca. Se ve Ya bien. la persona que la vaya a adquirir, pues puede decidir si le cambia la piedra y metemos un firme de concreto, o si se la dejamos así. Ok, ok. Ay, la fachada de atrás también cambia. Sí, sí la cambiamos también. Se sigue la jardinera, pero ya no hacen este abocinado. Y hace mucha diferencia. Sí, sí En la cambia. cuestión sensorial, aquí sí tenemos más entrada de luz y todo. Ahorita que subamos vas a ver que sí, creo que sí es bien distinto. Sí te creo. Esos detalles empiezan a cambiar completamente la cuestión sensorial del espacio. Y no es El cómo mucho, se ¿verdad? O sea, vive. ¿cuánto tenía ese Tenía 50 abocinado? centímetros aproximadamente. No es tanto. Sí, más muro. Más muro. Sí. Te quedan 80, ¿no? Al final. Pues 70. 70 más o menos, 65 quedó. Este espacio te quedó muy amplio. A mí en inmuebles se ven diferentes los espacios. Sí, no, esto está... Aquí te cabe un comedor de 12 personas sin Sí. problema. Sí, este se buscó el cambio. Mira, en aquel se buscó esta cuestión de tener
este espacio adicional que muchas veces nos pide la gente, ¿no? Ujú. Que sí lo quieren en planta baja por cuestión comercial. Después de haber hecho el experimento, pues nos damos cuenta de que sí es muy solicitado. Tal vez el éxito de venta de aquella casa. Y en esta optamos por tener espacios más amplios. No tan, pues no está ajustado allá, pero sí que tengas más libertad. Que Ujú. puedas meter otro tipo de muebles Ujú. un poco más grandes y que tengas estos espacios como de circulación entre uno y otro de las áreas y no se sienta tan comprimido. Por eso se buscó que tuviera mayor espacialidad, pero sacrificas la recámara. Muy bien, a ver, vamos a conocer el cuarto de lavado. Vamos. ¿Cómo se ve sin nada? Y aquí también bajamos 2 escalones, ¿verdad? Sí, sí tenemos esta misma idea de la otra casa, de ganar un poco de altura en esta área social. Que es otro, es muy diferente el cuarto, ¿verdad? Ah, sí cambia. Sí, sí, cambia. Ya no tienes esta L. No, aquí es nada más el puro cuadrito. Ujú. Y aquí nomás dejamos un espacio para meter unas repisas. Pero continuamos con este de la ventana y ahí están las rejillas, mira, por las que se metían las lagartijas en la otra casa. Ahí están entre los ¿Por esa cristales. separación? Sí, por esa separación. Qué loco. Por ahí se alcanzaban a meter. Oh, pues queda muy bien el cuarto de lavado. Entonces aquí tenemos el 270, ¿verdad? Que nos Sí. comentabas. Y ahora vamos a planta alta. Vamos a planta alta, sí. Qué diferente se ve, ¿verdad? Sí. Sin los tubulares. Y todo, La o sea, escalera. realmente la escalera blanca también es una sensación muy distinta a las huellas de madera. Que se tienen aquí. Y es de gustos, ¿verdad? O sea, ¿te gusta la madera natural? Ahí está. ¿Te gusta un poco más el tema aesthetic? Está muy de moda la palabra, Sí, ¿no? ahorita lo asteric. Aesthetic. Mira, también llegamos al pasillo, pero es una sensación bien distinta. El otro pasillo era completamente blanco y neutro, y en este tenemos el gris y la madera. Y aquí sí haces las puertas hasta el techo. Aquí sí le pedimos al ingeniero, o sea, sí fue una pelea con él de decirle, no, sabes qué, quítanos la trave, queremos que quede completamente libre, y finalmente sí lo logró, sí nos cumplió el capricho. Ahí, Nomás es cuestión de que le eche un poquito más de números, ¿verdad? No pasa saludos nada. al Inge, al principio no quería, pero aquí ya que vio, como que sí se animó y sí lo hizo. Al principio sí hubo como ciertas grietitas, pero es como del asentamiento de la casa. Ya no tiene nada, o sea, ya pasó, se sanó y no ha tenido nada, ningún problema. Pues ahí están las dos opciones. Se ve muy limpio también. No podemos decir que no. Se ve muy elegante. Pero no tenía nada tampoco ese cerramiento. Y este espacio que lo volvemos a ver. Aquí cambiamos, en vez del muro, Ajá. pues metimos un barandal de cristal. Ah, es cierto. Sí, allá tenemos un muro blanco y aquí dejamos el barandal. Se ve bien, ¿eh? Sí. O sea, son esos ligeros detallitos, pero que realmente sí te cambian como que pues la estética del proyecto en general, ¿no? En vez de masa, en vez de este muro blanco sólido por todos lados. Aquí ya te estás hablando de detalles, ¿verdad? Sí. Ok. De este lado, entonces. También el área de blancos. Y aquí hay una lógica como del negativo también, ¿verdad? Sí. Por el interior negro. Interior negro, y al exterior cambiamos también la cuestión material. También en los closets, si entramos aquí a las recámaras, vas a ver el mismo detalle, que todo cambió. Y si te fijaste en la otra recámara, teníamos, pues era un poquito más oscura, ¿no? La penumbra. Y aquí no. Aquí sí es muy iluminado el espacio. Es distinta la sensación espacial, sensorial, y la cuestión de iluminación también. Cambiamos a más madera. Ya en un punto no sé si pueda parecer saturado, cuestión material, pero fue No. una cuestión de experimentación. Pues esa madera del encino es muy bonito. Y aquí en el piso este es un laminado, Este es un ¿verdad? laminado, aquí se metió un laminado. De acuerdo. Tienes esas texturas, ¿no? Esas sensaciones que buscan. La calidez y sí, la ventana, muchísimo más luz. Es una ventana norte. Sí. Entonces no tienes el rayo, pero sí tienes mucha luz.
Al final del video nos vas a decir en cuánto está la casa. Sí, les vamos a dar ahí, si se animan, llaman, les damos una promoción. Le vamos a dar una promoción. ¿Qué dices, Abraham? Excelente. Excelente. Mira, este es un detalle muy padre, sales y que veas la pantalla de madera. Si tú te regresas aquí de la salida del cuarto, ves la pantalla completa de madera. Claro. Entonces este detalle esta idea de tener remates visuales en todo, me parece como muy interesante. Sí, Pero en sí. especial este. Y las vetas de la madera, si te fijas, el carpintero tuvo el cuidado de que se vean todas unificadas. O sea, es el mismo lienzo del encino para que nos quede parejito. Sí, se ve muy bien eso. Y aquí en los closets, pues lo mismo que ya decías, ¿no? Este interior-exterior. Mira. El interior oscuro. Sí. Esa combinación de negro con madera nunca falla, ¿verdad? No falla. Y las puertas completas, ¿verdad? Eso Sí. se ve muy elegante. O sea, el maletero es la misma puerta. Sí, para evitar que tengas aquí arriba luego a veces se ve la línea que Ujú. hace el corte para el maletero. Pues también es cuestión de gustos, pero creo que se ve más elegante si lo dejas Ujú. la puerta completa, el panel completo. Que aquí lo que te dicen siempre es que debe de medir lo de la hoja, ¿verdad? Del Sí. 240, 244. 244. ¿Y lo logras cómo? Tenemos abajo este zoclo Ajá. y arriba dejamos el aire Eso es la para clave. que nos dé la hoja completa, si no, no te da. Entonces, si esto tiene 250, si te fijas, pues le quitas los 5 de abajo y los otros 5 de allá arriba, ya te quedan 240. Excelente. Sí, si no, no te da, no Si no, alcanza. no te da. Pero se ve muy bien. Le Inclu- puedes poner una tira de LED arriba también. Y Sí, va a lucir. incluso también el ancho de las puertas está modulado. Mira. Ahí se ve donde hicieron el corte para que les quedara. Excelente. Ah, claro, claro, ya te entendí. Sí, las puertas, o sea, hicieron un pequeño cortecito y ya metieron la hoja completa. Se cuenta 1.22, 2.44, que te quede la hoja completa. Puedes modular a 60, pero por el ancho del mueble creo que quedaron 55. Entonces hubo que rebajar 5 centímetros. Si tuviéramos pues 1.22 del panel completo. Sí. Está muy bueno este remate. Y otra vez el verde, ¿no? Cómo complementa. Sí. Y este va a ser el baño. Sí, sí, es el mismo que la otra casa. Aquí es un ligero cambio el que se hizo. Y en vez de tener el mueble negro, como con la barra negra, aquí se metió de madera de encino. Es el cambio que tiene el baño. Y esta barrita, esa cubierta es muy importante. Cómo te permite almacenar cosas y no la dejas al mismo paño, ¿no? La dejas un poco remetida. Por cuestión de comodidad también, si la dejas al paño, te empiezas a pegar en los pies. Es cierto. Y ahí el cajón pues ya está más notorio, mira, tiene la hendidura para que metas la mano, ahí está el cajoncito. Quedaron bien los nichos del tamaño de la pieza. Sí, lo modulamos. Ay, aquí jugaron con la pieza, ¿verdad? De repente acuerdo. la pusieron vertical. Sí, 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 sí. Está bien. Todo es modular y para tratar de acomodar y hacer la menor cantidad de cortes. Si son 90, 45, entonces ahí nos queda 45 y hay que acomodarla, que nos quede ahí. Una cajonera. Otra vez negras. Bañito, jóvenes. Todo el interior es este pulido de pegaduro otra vez, Sí. ¿verdad? Y me gustó el detalle de la puerta, ¿no? Cómo tiene un resaque. Ese es para que funcione la puerta. Ajá. Y para lograr ocultar la mocheta. Aquí tenemos la mocheta, entonces este panel, para que se vea nada más la tira, pues tienen que hacer el saque. Porque el barrote de madera tiene las 2 pulgadas. Entonces para que te dé, tienes que hacer el saque. Mira, en todas está el saquecito. Hay que hacer este detalle. Ahí el carpintero, pues, saludos a Víctor, el carpintero, que nos hizo estos detalles. Mira, aquí también estas piezas, pues él las hizo y todo. Quedó muy fino. Entonces ahí, para que tengas el cerramiento de la puerta, pues no hay marco, pero necesitamos un soporte para la puerta. El tope, ¿verdad? Sí, el tope de la puerta. Esos detalles pues hay que hacerlos ahí. Y fíjate cómo continúan las líneas del encino. O sea, es la misma hoja. Ujú.
Muy bien, ok. ¿Cómo me da la sensación del ingreso principal de Sí. este espacio? O sea, se siente como si estuviéramos en planta baja. Me gusta también con el remate del encino. Y otra vez se vuelve a hacer, pero aquí se hace de concreto la trave. Aquí sí se hizo de concreto. Cuando estábamos construyendo aquella casa fue una de las como cuestiones que nos señalaban. Es que esa escalera está muy peligrosa, no tienes barandal, hay que meter un barandal. Y en ese detalle se hizo primero que en aquella casa. Y en esta, pues opté por hacerlo de concreto. Ya después lo solucioné con el elemento de acero. Y bueno, es cuestión también de ver cuál consideras que es más óptimo. Ok. Sí, entonces aquí hay las dos soluciones. O sea, ambas casas tienen una solución. El proyecto es muy similar en planta, pues de hecho es casi el mismo arriba y abajo, pero tiene distintas soluciones para esos detalles. Curioso. Se vuelve a cubrir el canto Sí, del muro. Muy bien. sí buscamos esa idea de tapar las mochetitas que quedan, que se vea como otra vez esto de la idea del panel completo. Mira, es bien diferente la sensación de esta Sí, recámara cambia. Ya a no la que tienes este teníamos. pequeño closet. No, ya no, ya entramos directo a la visual. Abres la puerta y te recibe aquí. Órale, está bueno. Fíjense, jóvenes, la diferencia del criterio. O sea, ya no está la losa. Antes estaba una losa acá arriba, ¿verdad? Ujú. Tiene mucha más luz. Sí, esta es una idea distinta. Si en aquella se buscaba que fuera la penumbra, que fuera un poco más íntima, que tuvieras menor cantidad de luz, aquí se experimentó haciendo lo contrario. Mira, todo cambia. La cuestión de luz también es muy distinta. Pero aquí la pantalla te está cubriendo mucho del sol. Y también de lo que decíamos, que no veas allá. Si estás acostado, pues no vas a ver al vecino. Y mira, si te pones como si estuvieras en la cama, tienes esta parte visual hacia allá arriba. Está bueno, claro. Es lo que se buscaba. Me gusta más esta, ¿eh? Se siente muy diferente. Es Sí. distinta. Se Creo siente que son más muy amplio distintas. también, ¿verdad? La pantalla y la terraza creo que hacen que se logre esa idea de que es como más grande, Ujú. aunque en realidad miden lo mismo. Miren lo mismo. Miden lo mismo. Claro, o sea, este pequeño vestíbulo es el que se hace el espacio del closet, porque te vas hasta el paño, Sí, ¿verdad? sí, eso es. Aquí pues ganas esta terraza completa, corrida. Muy importante, los céspoles en las terrazas, jóvenes. Sí, sí, hay que dejarlos. Luego no sabes ni cómo sacar el agua de aquí cuando Ujú. llueve. Mira, aquí también pusimos puertas arriba en Ajá. el closet. Y bueno, ahorita está limpio, puedes ver cómo queda el closet Limpio. sin ropa. Como nunca debe de estar un closet. Exacto. Sí. Puedes poner unas puertas de cristal también que sean muy elegantes. Si quieres que se vea siempre el closet, se pueden agregar unas puertas de cristal. Se ve bien. Y es amplio, o sea, al final, ¿cuánto mide esta tira de closet? Tiene 5 metros. 5 metros, está muy bien. O sea, si ya no nos cabe la ropa, pues Pues sí. algo estamos haciendo mal, jóvenes. O muy bien. Así es. Y aquí está. A ver, esto es interesante. Esto es una puerta de vidrio que la otra casa no tenía. Exacto, la otra era de encino y aquí la cambiamos del mismo tono de las divisiones del closet. Y ese vidrio ahumado, ¿es Es ahumado? ahumado, es un cristal ahumado. Ok. Entonces aquí entramos. Lavamanos doble. La regadera de cabina y sanitario. Su ventilación igual, ¿no? Cenital y al patio. Bueno, al patio al hueco. Sí, al hueco. El cajón ahí también. Su buen cajón. Y abajo la repisa. Clave. Todo con el pulido. Pero aquí no tenemos el laminado, ¿verdad? Este sí es un porcelanato. Este sí es un porcelanato. En este se metió el mismo porcelanato en mismo color, mismo tono, pero aquí es en porcelanato y ya laminado. ¿Por qué porcelanato? Por la cuestión de las lluvias. Imagínate que un día sales
y se te olvidó cerrar esta ventana, siempre pasa a salir a las carreras, si se nos moja el laminado se nos va a echar a perder. Entonces aquí por eso se optó por meter pues el porcelanato, ya por una cuestión de seguridad, de que pudiera llegar a meterse el agua. Está muy bien. Sí, cada que tienes el ventanal, preferible Sí. que no sea, ¿verdad? Que no sea madera. Que no sea madera como tal. Y entonces, constructivamente, la trave es el elemento de abajo, ¿verdad? Sí, es el elemento de abajo el que realmente está soportando. Y aquí, como no tenemos el volado de la otra casa, fue más fácil resolverla, porque esta, aunque son 8 metros, es una losa reticular. Entonces, sin problema nos soporta. Está muy bien. Ah, tienes una muy buena recámara. Se cree que va muy padre. Aquí este pequeño pasillo. Sí, pues es que esto lo llenas de macetas, Sí. ¿verdad? Y la idea es que eso se convierta en un muro verde. O sea, que tengas aquí tus macetas y todo, y que aquí puedas crecer las enredaderas. Y por allá, por fachada, cuando crezcan, logren tomar. Ah, está bueno. Y qué bien se ven los pulidos. Los pulidos les quedaron perfectos. O sea, se repite la escalera, la salida y este espacio que se siente como si estuviéramos en el exterior. Adelante, adelante, arquitecto. Sí. Le colocaste una hoja de madera aquí, ¿verdad? Dándole un detalle. Sí es tabla de encino. Esta es tabla de encino porque luego cuando metes pues MDF se echa a perder muy rápido. Realmente no sirven escaleras meter MDF, entonces pues mejor tabla como tal. Por la trapeada, me imagino. Pues también el MDF cuando se empieza a utilizar se le cae la chapa y le aparece. Aquí Entonces, llegaron las tabla. macetas. A ver, vamos a ver. Este espacio. Y aquí no son blancos completamente los muros, ¿verdad? Tienen como un tono ostión. Es blanco ostión. Sí, tienes razón, es blanco ostión. También en la otra casa, pues la parte de la losa se dejó con un pulido de pisos. Y aquí lo cambiamos a blanco y agregamos una tira LED. Ahí. Y lo haces este detalle, esta ranura la haces en el yeso. No, desde que lo colamos. O sea, desde que se coló, se dejó la tira de aluminio. Es un ángulo de 1 pulgada. No, un ángulo. Una C de 1 pulgada. Y se dejó desde que se coló la losa. Entonces, esta losa, así como la ves, realmente únicamente se requemó de yeso. Porque quedó muy bien, lo pusimos con hojas de triplay nuevas. Ah, ok. Entonces quedó muy parejito. No tiene ni siquiera las hendiduras ni los cortes. O sea, tiene el listón de unión de las hojas, pero es casi... se tapó con la requemada. Excelente. Y ya la azotea exactamente la Es misma. exactamente lo mismo. Sí. Pues cambia bastante la casa, ¿eh? Los materiales, no sé ustedes cómo ven, jóvenes, cambia muchísimo la sensación de la casa. Es bien distinta. Una vez que te ves la madera contra el blanco. Es bien distinta. Ahí que nos den su comentario. ¿Cuál les parece mejor que nos recomiendan? Claro. ¿Qué les gustaría para su casa? Arquitecto, ¿en cuánto está la casa? Esta la tenemos en 4.1 millones, pero si nos hablan de aquí de Cuenta Paredes, les hacemos un descuento, les regalamos el refri, les regalamos el horno y lo negociamos. Excelente, ya vieron, 4.1, Morelia, Michoacán. Aprovechen, jóvenes. Muchísimas gracias, arquitecto. Gracias a ti, Abraham. Pues, arquitecto, muchísimas gracias otra vez por compartirnos su obra. ¿Cuáles son las redes sociales Otra para que vez, los puedan contactar? peperamírez.rm en Instagram, ahí nos pueden encontrar. Excelente. Sí. Y Arquitecto. Facebook, Pepe Ramírez también. Pepe Ramírez. Y en obra, Pepe Ramírez. Jóvenes, estamos en Morelia. Muchísimas gracias por seguir viendo este canal. Dale compartir, dale like. Nos veremos muy pronto. Cota Paredes, adelante.